Soy la hija de una familia adinerada que lleva 15 años viviendo fuera de casa. Cuando me reconocieron y me trajeron de vuelta a casa, ya había otra hija adoptada en la familia. Nuestra familia solo puede enviar a un hijo a estudiar al extranjero. Ustedes deciden quién quiere ir. Mis padres biológicos son altos ejecutivos de una empresa. Aunque nuestra familia tiene algunos bienes, no puede afrontar el alto costo de enviar a los niños al extranjero. No quiero ir al extranjero. Quiero estar con mamá. Una delicada y falsa hermana jovencita actúa como un bebé con mamá y me mira desde un rincón. Toda polvorienta. Con provocación. Así sin más. Sin siquiera hacer el examen de ingreso a la universidad. A mí me enviaron al extranjero a estudiar música, mientras que ella se quedó en casa acompañando a nuestros padres. Y tomé el examen de ingreso a la universidad y entré en la universidad como estaba previsto. En el concierto después de la graduación, conocí al heredero de una empresa que se enamoró de mí a primera vista. A partir de entonces me casé con una mujer de una familia adinerada. Mi hermana, con notas no muy buenas, ingresó en una universidad común y corriente. Después de graduarse, ella solo podía trabajar como pequeña empleada en una empresa. En cada reunión familiar, me miraba con ojos celosos y crueles. Como si le hubiera arrebatado algo y le hubiera hecho algo imperdonable. Una insatisfacción que se fue acumulando día a día y que finalmente estalló un día lluvioso. Me empujó desde el tejado. En el último momento la agarré de la falda y ambos caímos de un lugar alto. Cuando volví a abrir los ojos, las dos estábamos de nuevo en aquel día en el que tuvimos que elegir nuestro camino en la vida. Una mamá. Quiero ir al extranjero. La respuesta fue otra. Pensé que ella también debía haber regresado. Querida, si te vas a estudiar al extranjero no podrás ver a tu mamá. Está muy lejos y solo se puede volver una vez al año. La madre no quería dejar que la hija que había criado se alejara de su lado y trató de persuadirla con delicadeza. Pero mi hermana era muy testaruda. Mamá. Mi hermana es tu hija biológica. He ocupado tu amor por más de 10 años. Ahora es el turno de mi hermana de disfrutar la buena vida. Con lágrimas en los ojos. Ella fingió ser una florecita considerada, pero puso los ojos en blanco cuando mi madre no podía verla. Mi madre me miró con vacilación. Pero yo seguía manteniendo la cabeza gacha, actuando como un adorno que no expresaba opiniones. Esta supuesta buena vida no era algo que yo tuviera que tener. Mamá, prométemelo por favor. Estudiaré mucho. Después de lograr algo les daré honor a ti y a papá. Aprendí a tocar el piano desde que era un niño. Si puedo ir al extranjero, seguramente seré un gran pianista. Entonces cuidaré bien de ti y de papá. En efecto. Después de que la familia Scarlett la adoptara, recibió lo mejor de todo en materia de educación. Ella también tomó muchos de estos cursos para cultivar su gusto. En cambio, yo había vivido en un pueblo remoto durante 15 años y nunca había tocado un piano. Deja que Violet se vaya. Scarlett se quedará con nosotros y estudiará aquí. Papá, quien había estado escuchando todo el tiempo, tomó la decisión final. Como cabeza de familia. Una vez que habló, el asunto quedó resuelto. Aunque hubo mucha vacilación y lucha en los ojos de mamá. Ella ya no se opuso más. Violet abrazó felizmente a mamá y le dijo palabras dulces. Yo me deslicé de regreso a mi habitación en silencio. Y no pude evitar que las comisuras de mi boca se curvaran hacia arriba. Genial. Por fin puedo hacer el examen de ingreso a la universidad con normalidad. Mientras estaba hojeando libros, Violet entró en mi habitación. Después de que me trajeran de vuelta. Vivía en una habitación que había quedado libre del lavadero. Era oscura y no tenía ventanas. Y la luz tenía que estar encendida incluso durante el día. Ella estaba parada en la puerta. Y el solo hecho de entrar en esa habitación la hacía sentir desafortunada. Scarlett. No importa lo que hagas, no puedes compararte conmigo, siempre y cuando actúe como un bebé. Mamá y papá me lo darán todo. Aunque sea su hija biológica. ¿De qué sirve?
Sigues siendo una niña salvaje a la que nadie quiere. Mamá y papá habían salido. Así que ella ya no se contuvo más. Su boca, más cruel que las chismosas del pueblo, abrían y cerraban constantemente. La gente como tú solo merece vivir una vida dura toda la vida. Irás a una universidad de segunda categoría y, después de graduarte, recibirás un magro salario mensual de $5.000 y vivirás una vida dura hasta que mueras. Soy diferente. Soy la princesita de mamá y papá. Cuando crezca, me casaré con alguien de una familia adinerada y disfrutaré de la vida como una mujer adinerada. Esta vez, la única que se casará con alguien de la familia Sen será yo. Ella proyectó su vida anterior sobre mí y fantaseó con los días en que fue el centro de atención después de casarse con un miembro de la familia Sen. Su rostro cambiaba constantemente de ira a alegría. Estaba tan distorsionado que no podía soportar mirarlo. Tenía miedo de que si la miraba un segundo más, no pude evitar reírme y ella se enteraría, ya que quería casarse con un miembro de la familia Sen. Que ella disfrutara de la supuesta buena vida que ella imaginaba. Pero ese tipo de fortuna no era algo que todo el mundo pudiera soportar. Esperaba que ella pudiera soportarlo. Al ver que mantuve la cabeza gacha y no dije nada, Violet resopló y me maldijo por ser una monstruosidad. Y se rió. Después de que ella se rió, yo me reí suavemente. Pero mientras reía, miré el libro de texto sobre la mesa y se me cayeron las lágrimas. 3. En mi vida anterior. Antes de que me enviaran a estudiar al extranjero, me armé de valor y les pregunté a mis padres, ¿puedo hacer primero el examen de ingreso a la universidad y luego irme? Le prometí a mi abuela. Mamá me miró y sacudió la cabeza con decepción. Escarlata. Eres muy desobediente. Mamá y papá movieron sus influencias y gastaron muchísimo dinero para enviarte al extranjero. ¿De qué sirve que hagas el examen de ingreso a la universidad? Es una pérdida de tiempo y no es rentable. Además, también. Lo hemos dicho muchas veces. Ella no es tu abuela. Ya le pagamos por haberte criado durante todos estos años. No lo vuelvas a mencionar. Tu familia somos nosotros. ¿Cómo pudieron hacerte daño mamá y papá? Deberías ser un niño bueno y obediente. Pero eso era algo en lo que mi abuela había estado pensando antes de morir. Me recogió cuando estaba llorando con la cara roja mientras ella vendía verduras en la ciudad. Me llevó a su casa y me llamó Scarlett cuando vio las lágrimas recién nacidas en el campo. Era una señora mayor cuyo marido había fallecido. Sus hijos no querían cuidarla y la dejaron sola en el campo. Para ella ya era muy difícil vivir sola, pero aún así me crió. Una pequeña carga. No tenía mucha educación, pero sabía lo importante que era leer. Envió a todos sus hijos a la universidad. Pero no obtuve un buen rendimiento. Aún así, decidió dejarme estudiar. Estudié en una escuela primaria de un pueblo. Más tarde mi abuela me envió a una escuela secundaria en la ciudad con el dinero que había ganado con esfuerzo y que había ido ahorrando poco a poco vendiendo verduras. Nuestra Scarlett es una niña inteligente y buena. No puedes ser como esta anciana. Estarás atrapada aquí toda tu vida. Estudia mucho, Scarlett. La abuela no tiene ninguna habilidad para ayudarte. Estudia mucho y luego vive una buena vida. Escuché mucho a mi abuela y siempre estudié mucho. Mi mayor deseo era llevarme a mi abuela conmigo después de entrar a la universidad y dejarla conocer el mundo exterior. Pero la abuela se enfermó. Estaba muy enferma y no podía levantarse de la cama. No teníamos dinero para ir al hospital. Cuando llamé a sus hijos, ninguno de ellos vino. O no respondieron o dijeron que estaban demasiado ocupados para venir. Por supuesto. Tampoco tenían dinero. La abuela ya estaba inconsciente. Pero las lágrimas seguían cayendo de las comisuras de sus ojos. Lloré y supliqué ayuda. Pero los aldeanos también estaban indefensos. Todos eran campesinos corrientes que miraban al Loes de espaldas al cielo. ¿Cómo podían tener dinero de sobra para prestarnos? ¿Un pozo sin fondo? Al final, solo pude utilizar el último poco de dinero para comprar analgésicos. Para que la abuela no sufriera demasiado al irse,
después de tomar los analgésicos, la abuela se recuperó un poco más. Sus ojos nublados me miraron. Escarlata. Estudiando. Estudia. Haz el examen de ingreso a la universidad. Ve. Ve a la universidad. Esa fue la última frase que me dejó. Más tarde. El tiempo parecía pasar lento y rápido. De alguna manera, mis padres biológicos se enteraron de mí y me encontraron. Les rogué que enterraran a mi abuela y luego los seguí hasta esta casa. Pero en mi vida anterior, finalmente no cumplí con lo que le prometí a mi abuela. Mi vida no estaba en mis manos. Después de decidir enviar a Bayelit al extranjero, mamá y papá comenzaron a trabajar de acá para allá, preparando todo con mucho cuidado para ella. Desde la ropa hasta el alojamiento sin descuidar ningún detalle por miedo a que la perjudicaran de alguna manera. Todos los días ella se pavoneaba frente a mí con sus exquisitos y hermosos vestidos de princesa y miraba mi sencilla ropa deportiva con expresión burlona. Escarlata. Un patito feo nunca se convertirá en cisne. Por supuesto. Solo mostraba esa arrogancia cuando mamá y papá no estaban. Cuando ellos estaban cerca, actuaba como una hermana pequeña considerada y de buen corazón. Sus dotes interpretativas eran tan magníficas que pensé que era una lástima que no se dedicara a la industria del entretenimiento. Era perfecta para el papel de un personaje femenino secundario cruel. Su actuación estuvo a la altura. Nunca discutí con ella, salvo a la hora de comer. Me quedaba acurrucada en mi pequeña habitación. En ese momento, estaba a punto de comenzar mi segundo año de secundaria. Hacía mucho tiempo que no tenía acceso a ese conocimiento. Así que necesité mucho tiempo para repasar y previsualizar. En esta vida, finalmente tengo la oportunidad de tomar el examen de ingreso a la universidad. La abuela y los profesores tenían razón. Esta es mi oportunidad de cambiar mi vida y debo aprovecharla. Así que no quiero perder el tiempo con Bayelit. No significa nada para mí. 5 la noche antes de que Bayelit partiera al extranjero. Estaba tan absorto en resolver un problema de matemáticas que cuando recuperé el sentido, ya era la 1 de la mañana. Tenía un poco de sed. Para no hacer demasiado ruido, salí a buscar agua descalza y sin encender la luz, pero podía ver claramente gracias a la luz de la luna que había fuera de la ventana. De regreso con el agua me di cuenta de que la puerta del dormitorio de mis padres estaba entreabierta. Se filtraba una tenue luz y se oía el sonido de la conversación de mis padres. Cariño, ¿no habíamos dicho que enviaríamos a Scarlett? ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? Realmente me da un poco de miedo separarme de nuestra querida niña. Bayelit ha crecido a nuestro lado. Es obediente y más fácil de controlar en el futuro. La voz de papá. Al mencionar a Bayelit, le faltó el cariño que me mostró durante el día. Solo mostró una evaluación fría. Luego volvió a mencionar mi nombre. Hay algo en Scarlett que me hace sentir un poco extraña. Parece tener muchas cosas en la cabeza a una edad tan temprana. Una niña que no comparte nuestros pensamientos será útil incluso si la enviamos a otro lugar. Si en el futuro me desobedece, será solo una pérdida de dinero. Me burlé en silencio. No me sorprendieron en absoluto esas palabras. Solo Bayelit podría creer que ella era la princesita mimada, después de haber vivido en esta familia durante más de 10 años. Todavía no había descubierto la verdadera naturaleza de esta pareja. A sus ojos solo eran comerciantes con ánimo de lucro. El cariño familiar era solo una herramienta para buscar beneficios y una cadena para atar a los hijos. Tienes razón. Mamá parecía estar bastante de acuerdo. Entonces dejemos a Scarlett en casa. Podemos educarla bien y hacerla obediente. Entonces podrá quedarse a nuestro lado y cuidarnos cuando nos volvamos locos. Al oír esto sentí una oleada de náuseas en el estómago. Después de intercambiar mentiras con la falsa hija rica, no pude escuchar más y volví a mi habitación. Mira, esas personas podrían ser padres. Eran tan arrogantes. Intentando controlar la vida de sus hijos y tratándolos como herramientas. Empecé a alegrarme de haber visto sus verdaderos colores en mi vida anterior. Ahora estoy bien preparada y ya no seré su obediente marioneta.
El sexto día que Violet se fue resultó ser el día de apertura de la escuela. Mamá y papá fueron a despedirla. Mientras tanto, yo fui a la escuela para inscribirme sola. Esta era la escuela a la que había asistido Violet antes. Una escuela privada bilingüe. Los niños que estudiaban allí no eran necesariamente extremadamente ricos. Pero al menos de familias acomodadas. El día de la inauguración del colegio fue muy animado. En la puerta del colegio había padres acompañando a sus hijos dándoles instrucciones. Era una escena cálida. De vez en cuando algunas personas me lanzaban miradas curiosas cuando me veían sola, como si se preguntaran por qué estaba sola. No me importaban en absoluto esas miradas y me puse a mirar alrededor del campus. Encontré mi nombre en el tablón de anuncios. Luego seguí a la multitud para encontrar mi aula y tomé un asiento común y corriente. El aula era grande con ventanas luminosas y pupitres espaciosos, muy diferente de las aulas deslucidas y desoladas en las que había estado desde que era niña. Con tan buenas condiciones, no tenía motivos para no trabajar duro. Me animé y fui a ver a la profesora para presentar la solicitud de internado. Mi nueva profesora era una profesora. Llevaba gafas de montura negra y el pelo recogido con esmero. Daba la impresión de ser decidida y eficiente. Miró la solicitud que tenía en la mano y señaló la dirección de su casa, que estaba a poco más de 1 kilómetro de la escuela, y me preguntó, ¿en nuestra escuela los estudiantes que se alojan en régimen de internado son aquellos que viven lejos de casa o estudiantes pobres especialmente reclutados? No cumples los requisitos de la solicitud y es posible que tus padres no estén de acuerdo, le dije con sinceridad. Profesor, soy del campo, mi base es débil. Y tengo que esforzarme más que los demás compañeros para seguir el ritmo del progreso. El internado me ahorrará mucho tiempo. No te preocupes por mis padres. Estarán de acuerdo. La señora Thompson pensó por un momento. Al ver que no estaba bromeando. Ella dijo, siempre y cuando tus padres estén de acuerdo, presentaré la solicitud en la escuela. Le hice una reverencia agradecida y le agradecí varias veces antes de irme del aula. No mentía. Mis padres estuvieron de acuerdo después de que les dije mis razones. Mamá y papá, mis notas no son buenas y podría avergonzarlos. Quiero embarcarme para estudiar mucho. Si mis notas mejoran, será un honor para mí que los demás se enteren. Al oír esto, la insatisfacción inicial de mis padres por el hecho de que yo tomara la iniciativa sin consultarles se disipó en gran medida. Papá reflexionó un momento. Pensando que su rostro era más importante, asintió con la cabeza, pero añadió una frase más. Estudia mucho en la escuela y no provoques problemas. A nuestra familia no le gustan los niños desobedientes. No quiero recibir una llamada de la maestra quejándose de ti. Esto era una amenaza. Ya había experimentado sus métodos en mi vida anterior. Confinamiento. Castigos corporales invisibles, represión y abuso psicológico. Había soportado todo eso. Reprimí el odio en mi corazón y asentí sumisamente. Papá. No te preocupes. Seré bueno. Cuando sea débil, necesito acumular fuerza para poder dar un golpe decisivo cuando sea fuerte. Empaqué mis cosas y me fui de casa. En realidad, no había mucho que empacar. Una maleta contenía todas mis pertenencias. Esta no era mi casa. Extrañaba a mi abuela. 8. Mi vida comenzó un nuevo capítulo. Los días de estudio fueron intensos y gratificantes. Mi base era, en efecto, mucho más débil que la de otros compañeros de clase. En el examen de nivelación, quedé en el puesto 480. Había un total de 500 estudiantes en todo el grado. Así que yo estaba en el último lugar. Me paré frente a la lista roja que anunciaba las clasificaciones. Miraba con envidia los primeros puestos. Había analizado las tasas de admisión en los exámenes de ingreso a la universidad a lo largo de los años. Con mis calificaciones actuales ni siquiera podía pasar la línea de pregrado. Y estaba lejos de mi objetivo. Después de un momento de decepción, sacudí la cabeza y me lancé a una nueva ronda de esfuerzos. En cuanto a las reprimendas de mis padres, no despertaron en mí ninguna emoción. No vale la pena preocuparse por cosas sin importancia. Solo sería una pérdida de tiempo.
Me embarqué en la vida de un superdotado, siempre y cuando no me agote el exceso de estudios. Seguiré esforzándome al máximo. Me levanto a las 5 todas las mañanas y soy el primero en llegar al aula. Por la noche. Soy el último en regresar al dormitorio cuando ya está oscuro. Incluso recito libros de camino a la cafetería. Aunque estoy extremadamente cansado. Mi mente nunca ha estado más clara y me encuentro en un estado de gran entusiasmo. La señora Thompson se sorprendió por mi actitud desesperada y me aconsejó amablemente que descansara más. Me quedé en silencio por un momento. Luego, al ver la preocupación en sus ojos, dije: Maestro, esta es mi única oportunidad y debo aprovecharla. No quiero en absoluto repetir los errores del pasado. Mi firmeza hizo que la señora Thompson se detuviera. A partir de ese día, dejó de hablar mucho e incluso se ofreció a darme lecciones extra. Por la mañana, cuando me tomaba un descanso de 10 minutos durante la clase para recuperar energías recostado en el escritorio. Ella colocaba un biberón de leche caliente en la esquina del escritorio. Poco a poco mi escritorio se fue rodeando de varios exámenes y cuadernos de ejercicios. Llené un cuaderno tras otro con mis notas. Los recambios usados para bolígrafos eran tantos que no podía sostenerlos todos en una mano. Además me salieron callos muy gruesos en las manos. 9. Mi arduo trabajo dio sus frutos. Poco a poco pasé de ser un mal estudiante o un rezagado a ojos de mis compañeros a ser un estudiante con notas sobresalientes. Mi puesto en el cuadro de honor fue subiendo poco a poco, desde el último hasta el más alto. Esta sensación de logro incluso me hizo llorar. Durante mi último año de secundaria, con la ayuda de la señora Thompson, comencé a participar en varios concursos y exámenes de ingreso a universidades prestigiosas. Parecía que se había dado cuenta de algo por mi comportamiento de evitar ir a casa y conversar con mis padres, pero no me preguntó. Esta amabilidad me calentó el corazón. Es una buena profesora y estoy agradecida por todo el cariño que he recibido. Después de recibir la notificación de admisión del campamento de verano, volví a casa una vez. En estos 2 años, se pueden contar con los dedos de una mano las veces que volví. No tenía la llave. Después de tocar la puerta, mi madre me abrió. Al principio se sorprendió al verme. Y luego dejó escapar un suspiro bajo. Después de que entré, ella empezó a regañarme con insatisfacción. No sé qué haces todo el día. Volver a casa parece ser algo muy importante para ti. Y una monja nos llama cada 3 días desde el extranjero. Pero tú no estás a la vista todo el tiempo. Parecía haber olvidado eso cada vez que Violet llamaba. O bien era para pedir dinero o para pedirle a mamá y papá que le compraran artículos de lujo. Desde entonces he conseguido becas y premios de concursos. No he tocado los gastos de manutención que me han enviado. Y una monja fue elogiada por el maestro en la escuela. Estudias tanto que te estás volviendo un ratón de biblioteca. También podrías aprender un arte para cultivar tu gusto. Cada vez que vuelvo siento una especie de represión. Siempre me comparan y me menosprecian. La señora Thompson me acompañó a recibir todos los premios de mi competencia. Mis padres no sabían nada al respecto y nunca llamaron para preguntar sobre mi situación. Puse el aviso de admisión de Key University sobre la mesa y les dije que iba a Key University, y que necesitaba transferir mi registro familiar a la escuela. Ambos se quedaron perplejos y atónitos. 10. ¿Por qué necesitas transferir tu registro familiar para ir a la escuela? ¿Y por qué no le dijiste a la familia sobre algo tan importante? Lo ocultaste deliberadamente de tu madre y de mí. Mi padre parecía desagradable. Sentí que su autoridad había sido cuestionada. Porque estoy participando en el programa especial de cultivo de talentos del país y necesito firmar un acuerdo de confidencialidad. Por lo tanto, necesito transferir mi registro de domicilio. Expliqué la primera pregunta. En cuanto a la segunda, no había necesidad de explicarla. Tenía razón. En mi vida anterior no tenía documento de identidad. Y mi registro civil estaba en sus manos. No tenía dinero. Y aunque quería liberarme, no pude escapar. Esta vez lo hice a propósito. Me inscribí en la escuela que estaba más lejos de casa y elegí una carrera sin su interferencia.
Lo único que podían hacer era aceptar este hecho. Mi indiferencia también les hizo enfrentarse a la verdad. Mi madre parecía herida y me miró fijamente. Su hija poco filial. Acusadoramente. Mi padre estaba aún más enojado. Su rostro se puso rojo. ¿Crees que ya eres mayor y que ya no puedo controlarte, verdad? Si tienes agallas, no vuelvas nunca a esta casa. Sé independiente y no esperes obtener ni un solo centavo de nosotros. Sus amenazas me parecieron un tigre de papel. Fácilmente perforado. Mis bonificaciones son suficientes para mantenerme bien en la universidad. Además, ahora cuento con el respaldo del país. Está bien. Dije con calma. Te devolveré el dinero que gastaste en mí antes. No volveré a menos que sea necesario. Y cuando seas mayor, te enviaré una pensión alimenticia con regularidad. Les deseo todo lo mejor. Lo dije con buenos modales. Recogí el billete de registro de la casa que estaba tirado en el suelo. Y se fue. Detrás de mí se escuchó el sonido de la puerta cerrándose de golpe con rabia. 11 se deshizo temporalmente de ellos. Dejé escapar un suspiro de alivio. Alquilé una casa por un periodo corto y aún así hice el examen de ingreso a la universidad a tiempo. Me convertí en el mejor alumno de ciencias. Después de ocuparme del asunto del registro de domicilio, fui a visitar a mi abuela. El pueblo seguía igual, pero estaba aún más desolado. Había cada vez menos jóvenes en el pueblo. Y los que quedaban eran en su mayoría personas mayores con movilidad reducida. Cuando aparecí, las tías y abuelas que estaban tomando el sol a la entrada del pueblo me reconocieron. Y gritó mi nombre desde lejos. Los saludé uno por uno, diciendo que había vuelto para barrer la tumba de la abuela. Me di la vuelta y caminé hacia la colina de atrás. Vagamente podía oír sus voces conversando. La anciana Wang tuvo una vida difícil. Sus propios hijos eran inútiles. Finalmente crió a una nieta prometedora. Pero ella falleció demasiado pronto. Sí. Si hubiera podido aguantar 2 años más, podría haber disfrutado de las bendiciones que le trajo Scarlett. Scarlett es una niña prometedora y filial. Una nieta adoptada podría hacer mucho. Pero los propios hijos de la anciana Wan son peores que los animales. No cuidaron de ella cuando estaba viva y ni siquiera volvieron a verla después de que murió. Si no fuera por Scarlett, ni siquiera habría ofrendas de incienso. Exactamente. Dirigen una gran empresa y llevan una vida de lujo, pero sus actos son despreciables. Vaya. El cielo no tiene ojos. Las voces se fueron apagando poco a poco. Caminé hasta la tumba de mi abuela. Seguía igual que antes. Solitaria y desolada. La hierba de la tumba había crecido mucho. Poco a poco fui quitando las malas hierbas y coloqué las ofrendas que había traído. Me arrodillé frente a la tumba de mi abuela y saqué del bolsillo la fotocopia del permiso de entrada para quemarla mientras las llamas se elevaban. Hablé con la abuela. Abuela. Entré a la universidad. Scarlett lo hizo. No te preocupes. Volveré a verte. Abuela, estaré bien. Por favor, espérame un poco más. Espera hasta que haga pagar el precio a quienes te decepcionaron y te hicieron daño. Me quedé con la abuela durante mucho tiempo. Cuando se puso el sol, me levanté y me fui. Al salir, una brisa sopló en mi cara. Como si hubiera llegado un viejo amigo. Los 12 días en la universidad fueron tal como los había imaginado. No me relajé y absorbí activamente todo tipo de conocimientos. Siempre que tenía preguntas, iba a la oficina del tutor para preguntar. En mi segundo año, me uní con éxito al equipo de proyecto de un tutor y comencé una vida en la que comía y vivía en el laboratorio y tenía que informar cuando salía. Ninguna persona irrelevante perturbaba mi vida. Y estaba inmerso en el océano del conocimiento. Hasta que recibí una llamada de mis padres. La primera en 3 años. Me invitaron a asistir al primer concierto de Violet, después de que regresara del extranjero. Casualmente la investigación en la que estaba trabajando estaba llegando a su fin, y yo tenía un tiempo libre poco común. Me presenté ante el tutor y me dirigí a la dirección que me habían dado por teléfono.
Era un gran salón de banquetes. Cuando llegué, ya había bastante gente. Mis padres estaban rodeados en el centro. Irradiaban de alegría mientras la gente los adulaba por tener una hija tan excelente. No me acerqué. Ya había pasado por esa escena una vez antes. Excepto que la última vez yo era el protagonista. Estaba comiendo en un rincón cuando de repente Violet se me acercó. Llevaba un vestido azul con efecto polvo de estrellas que me resultó familiar. Tenía un maquillaje ligero en el rostro. Era fresca y elegante, pero la arrogancia en su rostro era lamentable y la armonía escarlata. Te ves muy patético. Ella parecía estar de buen humor. Pero yo estaba confundido. Solo cuando seguí su mirada comprendí de repente. Había estado 3 días y 3 noches en el laboratorio esperando el resultado final. Mi ropa estaba arrugada. Aunque no había ningún olor desagradable, definitivamente no se veían bien, comparados con el elaborado maquillaje de Violet. Parecía que había un hueco. No es tan grave. Respondí con sinceridad. En comparación con mis compañeros aprendices mayores, yo ya era decente. Estás siendo terco. ¿Podrías suplicarme? Puedo conseguirte un trabajo en Sengroup. Sengroup es uno de los grupos de gran escala más importantes. Es muy difícil para un graduado como tú encontrar un trabajo tan bueno. Pero yo ya estaba cursando una maestría y un doctorado combinados. Así que me negué directamente. No me iré. Gracias. No sabes lo que te conviene. Después de decir esto, tuvo que irse y prepararse para subir al escenario. Observé todo esto desde la esquina. 13 La belleza noble y elegante. La música fresca y suave del piano. Fue una actuación exitosa. El público quedó muy satisfecho. El hombre en el medio. El joven maestro del grupo Sen, Blake, también mostró una sonrisa satisfecha. Así, las sonrisas de mis padres se hicieron aún más brillantes y Violet conoció a Blake con una cara tímida. Pero yo sabía que la esencia de esta actuación era una promoción. Un trato. Mis padres entregaron a la hija en la que habían gastado mucho dinero a la familia Sen para demostrar su lealtad y obtener más beneficios. Y la familia Sen tendría una joven amante presentable y obediente que podría ser fácilmente manipulada. La relación entre las dos familias se volvería más estrecha. Como si estuvieran en el mismo barco. Sin tener que preocuparme por la traición del otro. Aprendí esto un mes después de casarme con un miembro de la familia Sen en mi vida anterior. Mis padres obtuvieron puestos de alto nivel por medios vergonzosos. Los competidores de la familia Sen tuvieron accidentes automovilísticos cuando regresaban de beber con mi padre. O resultaron heridos o murieron en diversos accidentes. Cosas así habían sucedido más de una vez. Y mis padres tenían pruebas de la evasión fiscal del grupo Sen. Y ellos fueron los que hicieron las cuentas falsas. Todos estaban confabulados. Ninguno de ellos era buena gente. Cuando Blake se enteró de eso, yo lo sabía. Él tenía una actitud indiferente. Una vez que entras en mi familia, eres uno de nosotros. Será mejor que mantengas la boca cerrada. Si dices algo que no deberías decir, estoy segura de que mi buen suegro estaría dispuesto a ayudarme a deshacerme de ti. Su actitud de no tomar en serio la vida humana me asustó muchísimo. Después de eso, se volvió más desenfrenado. Cuando estaba infeliz, se desquitaba conmigo. A menudo me lastimaba cuando me sacaban a actuar. Tuve que usar vestidos largos y guantes largos para cubrir las heridas, pero mis padres hicieron la vista gorda. Intentaron persuadirme. Ahora vives una vida de lujo sin preocupaciones por la comida ni la ropa. ¿Cuánta gente te envidia? Simplemente aguanta estas cosas. Blake es un poco irascible, pero aún así es bueno contigo. Al menos no se junta con otras mujeres fuera de casa. A sus ojos, yo era una mercancía vendida. Y yo ya no tenía ningún valor que proteger. Me pregunto cómo reaccionará Violet cuando experimente todo esto en esta vida. Pero tengo el presentimiento de que el resultado no será muy diferente. Al final del concierto, Violet ya había unido sus brazos a los de Blake.
Y las felicitaciones por el feliz acontecimiento que se avecinaba para las dos familias llegaron de la multitud, mientras la multitud se retiraba. Finalmente le dije a Bayelit que la familia Sen no era un buen lugar. Ella me miró con mucha cautela. Creo que solo tienes celos de mí. No te dejaré triunfar. Ni se te ocurra arruinar mi felicidad. Me quedé sin palabras y me fui sin mirar atrás. Una buena palabra no puede persuadir a nadie. La familia Sen está a punto de llegar a su fin. 14 en mi vida anterior. Mis padres no me encontraron sin motivo alguno. Fueron a ese pueblo remoto a recoger el cuerpo de mi abuela. Simplemente no esperaban verme. El padre de Blake era el hijo poco filial de la abuela. Lo escuché una vez por teléfono. Maldiciendo a la anciana con un montón de malas palabras. Estaba tan enojado que apreté los puños. No importaba lo que pasara. La abuela lo había criado y él no debería haber dejado que la abuela sufriera la enfermedad. El odio en mi corazón se hizo más fuerte. Quería morir con ellos. Mis pensamientos eran muy irracionales en ese momento. Pero no podía pensar demasiado. Así que incluso si Bayelit no me hubiera empujado ese día, no tenía planeado vivir. Pero como estoy vivo, no dejaré que esa gente se vaya. Todas las malas acciones serán juzgadas. 15 No asistí a la boda de Blake y Bayelit. Se decía que sería la boda del siglo, pero yo tenía cosas más importantes que hacer. Un año después, reuní todas las pruebas. Tuve que volver para ocuparme de algunas cosas. Vi a Bayelit en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Era un día caluroso. Llevaba ropa de manga larga y pantalones largos. Su rostro estaba pálido y azulado. Y parecía tímida. Ella estaba discutiendo con mis padres. Quiero el divorcio. No puedo soportarlo más. Quiero el divorcio. Gritó y corrió hacia la oficina de asuntos civiles. Pero mi padre la detuvo y la regañó. ¿Qué estás haciendo a plena luz del día? Estás haciendo el ridículo. Vuelve conmigo. Se encogió y de repente negó con la cabeza. No, no volveré. No volveré. Ella abrazó a mi madre y le pidió ayuda. Mamá, sálvame. Blake me pega. Me pega. Mi suegra también me pega. Me hace arrodillarme en el suelo para lavarle los pies y fregar el suelo. No quiero volver atrás. Esta no es mi vida. No debería ser así. Parecía estar aturdida. Repetía esas palabras todo el tiempo. La buena vida de la que solía hablar todo el tiempo ahora la hacía retroceder horrorizada. Mi madre parecía avergonzada. Querida. Volvamos a hablar de ello. ¿De acuerdo? La súplica de ayuda de Bayelit estaba destinada al fracaso. Mis padres solían acudir a la casa de la familia Sen. No era posible que no supieran nada de esto. Simplemente decidieron hacer la vista gorda como lo hicieron en la vida anterior. El valor de Bayelit no fue suficiente para conmoverlos. Una hija casada es como el agua derramada. No sentirían ni un ápice de dolor. Todas esas cosas que estaba viviendo Bayelit eran las mismas que yo había vivido en mi vida anterior. Esta era la vida de riqueza que había anhelado. Había muchos curiosos y algunas personas ya habían sacado sus teléfonos para tomar fotografías. Lo siento a todos. Mi hija no está en sus cabales. Tiene algunos problemas mentales. Lo siento. Mi padre le tapó la boca a Bayelit, que seguía gritando. Y se la llevó a la fuerza, ocultando así su comportamiento, tanto si la gente lo creía como si no. Hasta aquí he llegado. No he hecho nada más. He cogido mis cosas y me he dirigido a la fiscalía. 16 La velocidad del país es realmente rápida. En una tarde normal, el grupo Sen estaba encerrado. Los empleados del edificio fueron detenidos para ser investigados. El padre y el hijo de la familia Sen eran los objetivos clave. Esta escena llegó incluso a ser investigada. Los internautas especulaban sobre lo que había hecho el grupo Sen. Un mes después, se anunciaron los resultados en el sitio web oficial.
El padre y el hijo de la familia se fueron condenados a cadena perpetua por cargos como evasión fiscal y asesinato a sueldo. Mis padres fueron condenados a 30 años de prisión por cargos de falsedad patrimonial y perjuicio para los intereses nacionales. Y siendo cómplices, los principales culpables fueron encarcelados y el grupo Sen se declaró en quiebra. Los otros hijos de la abuela, que habían ocupado puestos en el grupo Sen gracias al padre de Blake y habían acosado a sus hijas sin ninguna habilidad real, perdieron sus trabajos. Ellos tendrán un tiempo difícil en el resto de sus vidas. Su vejez desolada es el castigo que merecen. 17 después de que mis padres fueron encarcelados. Fui a visitarlos. La pérdida de dignidad y la vida en prisión los habían envejecido mucho. 2 guardias. La policía armada enviada por los altos mandos para protegerme me seguía. Había demostrado mi valía y había comenzado una nueva vida a través del aprendizaje. Las cosas que no podía evitar o lograr en mi vida anterior ahora parecían bastante fáciles. Cuando me vieron a través del cristal, parecieron recobrar el sentido de repente y comenzaron a gritarme con enojo. Eres una hija poco filial. Lo hiciste a propósito, ¿no? Somos padres biológicos. ¿No tenéis miedo de que os caiga un rayo por hacer esas cosas? Si no os hubiéramos traído de vuelta, todavía estaríais viviendo en la pobreza en los campos. Nosotros os hemos proporcionado educación. Deberías estar agradecido, desgraciado desagradecido. Tu madre no debería haberte dado a luz en primer lugar. Debería haberte ahogado tan pronto como naciste. Mi padre, que había escuchado toda la conversación, tomó la decisión final. Como cabeza de familia. Una vez habló. El asunto quedó zanjado. Son egoístas y tienen doble moral. Son unos podridos hasta la médula. ¿No me abandonaste en ese entonces? Mis palabras hicieron que sus rostros palidecieran de horror. Y sus rostros se llenaron del pánico de cómo lo supe. Tenía un recuerdo temprano. Y después de renacer en esta vida, mi memoria mejoró aún más. Con un poco de recuerdo. Recuerdo la escena de aquel momento. Querían un hijo, pero no querían pagar la multa y perder sus empleos. Así que me llevaron deliberadamente a un lugar remoto y me dejaron allí. Si no hubiera sido porque mi abuela vino a buscarme, podría haber muerto hace mucho tiempo. Ahora estás hablando de la gracia de criarme. Pregúntense a ustedes mismos, ¿lo merecen? Además me trajeron de vuelta porque después de intentarlo durante tantos años, todavía no podían tener un hijo. Solo habían adoptado a Violet como hija. Y traerme de vuelta fue como un doble seguro. Perdí el interés en hablar con ellos. Finalmente me dirigí a Silsley. Dije: reformaos bien y listo. 30 años no es tanto tiempo. Cuando salgáis, te devolveré los gastos de manutención que me diste para la escuela. Por supuesto. La premisa es que puedan salir con vida. No tomaré medidas contra ellos, pero no puedo controlar las penurias que sufren en prisión ni su propia presión psicológica. Solo puedo esperar que no se derrumben demasiado pronto. 18 Violet no estuvo directamente involucrada en este cambio. En realidad no hizo mucho. Pero su estado mental se deterioró mucho. Y la enviaron a un hospital psiquiátrico. Comenzó a perder la capacidad de distinguir entre su vida anterior y esta vida. Toda su persona parecía estar dividida en dos. Lleva una vida aún peor que la de su vida anterior. La última noticia que supe de ella fue de un compañero de aprendizaje mío de mayor antigüedad que estudiaba neurociencia. Se suicidó. En el vídeo de vigilancia, cuando murió, ella seguía gritando que esa no era la vida que quería y que quería empezar todo de nuevo. Hermana menor, ¿qué es que realmente existe el renacimiento en este mundo? ¿Cuál es el principio que lo sustenta?, me preguntó con curiosidad mi aprendiz mayor. Yo estaba ocupado con el trabajo que tenía entre manos y simplemente sonreí sin responder. Los instrumentos que tenía en mis manos ajustaban constantemente los datos, captando fluctuaciones invisibles para el ojo humano. Si puedo lograrlo. Espero poder volver a la época anterior a la muerte de la abuela la próxima vez. Quiero tener la oportunidad de llevarme a esa ancianita que sufrió toda su vida. Ver el mundo que nunca había visto y disfrutar de las bendiciones de su nieta.
Trabajaré duro para lograr este objetivo. Me gusta invertir en bolsa en mi tiempo libre. Pero mi marido siempre ha sido considerado crítico con el asunto. Finalmente llegó un mercado alcista y yo estaba ganando dinero todos los días, mientras él vendía en secreto todas mis acciones. Transfirió el dinero a su propia cuenta y lo utilizó todo para comprar acciones, pero las compró en el pico. Se convirtió con éxito en la nueva camada de filtraciones. Un término para los inversores novatos que se dejan explotar en el mercado de valores con enormes pérdidas. Amenazó con saltar de un edificio. Tenía prisa por salvarlo, pero él me empujó con fuerza y me caí del edificio alto. Terminé paralizado. Después me enteré de que todo era un complot. Solo por codiciar la herencia, mi padre me dejó gravemente herido. Me torturó repetidamente. Incluso mi amado hijo fue cómplice de sus malas acciones renacido. Voy a cortarlos y triturarlos para que se filtren como padre e hijo. Conviértalos en panecillos y dáselos de comer a los perros. 1. ¿Has vendido tus acciones? Mi esposo, Damon, me preguntó varias veces seguidas. Saqué mi teléfono para verificar el mercado de valores y descubrí que el mercado mostraba un hermoso color rojo. Las acciones habían estado alcanzando el límite diario durante varios días consecutivos, y yo estaba ganando una fortuna todos los días. Cuando miré hacia arriba, vi que los ojos de Damon estaban llenos de deseos codiciosos. Me sobresalté al ver esos ojos. Me pellizqué en secreto varias veces antes de atreverme a confirmar que había renacido. Cariño, ve a tomar una siesta. Limpiaré los platos después de decir eso. Me cubrió atentamente con una manta y comenzó a hacer las tareas del hogar. Nadie dudaría de su imagen de hombre bondadoso y afectuoso. Al igual que en aquellos años universitarios, él era reconocido como un buen novio por todos los profesores y estudiantes de la escuela. Tanto así que durante la fiesta de graduación de la universidad, tanto profesores como compañeros de clase creyeron unánimemente que si Damon y yo nos separábamos en el futuro, debía ser por mi culpa. Pensándolo ahora, siento un escalofrío en la espalda. Resulta que él no me abandonó por lucro y traicionó de repente nuestra relación matrimonial. Había planeado esto desde el principio. Era hijo de una familia pobre en quien se depositaron grandes esperanzas. Mi origen de familia monoparental acomodada me convertía en su mejor objetivo. Estaba seguro de que mientras me hiciera creer que me amaba lo suficiente, yo resistiría desesperadamente la oposición de mi padre y estaría con él a toda costa. Y en efecto, las cosas resultaron como él esperaba. Pero lo que no esperaba era que mi padre falleciera inesperadamente más tarde. Entonces Damon reveló furiosamente sus verdaderas intenciones. Pensando en todo lo que pasó en mi vida anterior, inmediatamente tomé mi teléfono, cancelé el desbloqueo de verificación de huellas dactilares y cambié la contraseña de mi cuenta de acciones. Efectivamente, cuando fingí estar dormida con los ojos cerrados, él se deslizó silenciosamente al dormitorio, tomó mi teléfono y, al igual que en la vida anterior, intentó usar mi dedo para desbloquear con huellas dactilares. Pero descubrió que el desbloqueo con huella digital se había cancelado. Se sentó junto a la cama con el teléfono, ingresando con confianza la contraseña después de varios intentos fallidos, comenzó a ponerse ansioso. Finalmente el teléfono se bloqueó furioso, caminó hacia la cama y me despertó. Cariño, sigo pensando que deberíamos tomar ganancias en la bolsa y apresurarnos a vender. Dije con tristeza. El mercado alcista acaba de empezar, ¿por qué debería vender? Empezó a hablarme de nuevo y luego intentó engañarme de otra manera. Cariño. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Si realmente no quieres vender todo, puedes vender la mitad de tus acciones. Usaré el dinero para comprar otras acciones. De esta manera podemos reducir el riesgo. No pude evitar reírme. Cariño, entonces, ¿por qué no compro otras acciones? Después de eso, seguí provocando sus emociones. Cariño, mi padre hizo una fortuna con la bolsa de valores. He aprendido algo de él. Las personas que conservan acciones durante un mercado bajista y las venden tan pronto como comienza el mercado alcista son los llamados. Mi padre tiene información privilegiada de que el mercado de valores subirá de manera constante en los próximos 2 meses. Definitivamente no venderé. Al mirar sus ojos reacios, seguí avivando las llamas. Si realmente quieres entrar al mercado, ¿por qué no hacemos un divorcio falso y vendemos la casa?
Esta es una oportunidad realmente buena para entrar al mercado. Después de que ganemos dinero en la bolsa, podemos volver a comprar la casa. También. Pero esta casa la compró tu papá, ¿aceptará venderla? Mi papá tiene una amplia red de contactos. Seguramente sabrá si vendemos la casa y luego nos detiene, que esta oportunidad de mercado alcista es única en la vida, por lo que podemos tenderle una trampa. Le dije con una mirada de enamorada calculando a mi padre y usando el dinero para mi esposo. Estoy tan familiarizada con esa mirada de enamorada que puedo imitarla fácilmente. Nos divorciaremos. Cuando mi padre intente detenernos, diré que estamos divorciados y que la casa debería dividirse equitativamente entre nosotros según la ley, no hay nada que él pueda hacer al respecto. Después de escuchar lo que dije, Damon inmediatamente me abrazó y dijo, cariño, eres muy inteligente. Soporté la náusea de que me abrazara. Damon, ya verás, este será tu último carnaval. Debo divorciarme, pero no quiero que me destrocen durante el divorcio. En mi vida anterior, unos meses después, cuando mi padre cumplió 60 años, él nos distribuyó varias casas a su nombre a mi medio hermano y a mí. Más tarde, de manera inesperada, se deshizo de sus bienes y la herencia que me dejó pasó a ser propiedad común de nuestra pareja. Le dejaré la mitad de la casa para que pague sus pérdidas a cambio. Puedo salir de esta relación peligrosa lo antes posible. Este fue el método que se me ocurrió a toda prisa durante mi breve descanso. Damon estaba ansioso por conseguir el dinero y me instó gentilmente a que fuera a divorciarme por la tarde. Dijo que el servicio público ahora era muy eficiente y que incluso trabajaban los fines de semana. Aproveché esta oportunidad. Le propuse, si queremos divorciarnos sin problemas en la oficina de registro matrimonial, ¿no necesitamos redactar un acuerdo claro sobre la custodia del niño? Damon elogió, entonces iré a redactar el acuerdo de inmediato. Mi hijo Blake, mi madre y mi suero escucharon el alboroto de Damon y salieron corriendo del estudio. Ivy gritó, hijo, según el acuerdo, Blake debe estar contigo. Nos vamos a divorciar de mentira. No importa con quién esté Blake. Dijo Ivy con ansiedad. De ninguna manera Blake es el preciado nieto de nuestra antigua familia Damon. No puede desaparecer del registro de nuestra familia ni por un segundo. Damon me dijo con una mirada de impotencia, cariño, mi madre es anticuada. ¿Por qué no la escuchamos? Sonreí y lo observé actuar. Siempre se comportó así, aparentemente respetándome. De hecho, siempre jugó el papel de tigre sonriente y me obligó a ser filial con su madre. Queda por ver si Blake es el signo auspicioso en la tumba ancestral de su familia o un extintor. Debería ser cosa de Blake. Le dije, Blake, ven con mamá. ¿De acuerdo? Pero él puso mala cara y dijo, no quiero estar contigo, mamá irresponsable. Quiero estar con papá y abuela. Damon se apresuró a explicar. El niño está siendo testarudo y no entiende, cariño. No te enojes con él. Bien, entonces haré lo que ustedes digan en este momento. Mi estado de ánimo era realmente complicado. No sentía nostalgia ni piedad por Damon ni por su madre, Ivy, pero Blake era de mi misma sangre. Después de su nacimiento, como muchas madres, comencé a hacer planes para él. Desafortunadamente Damon estaba contento con su trabajo fuera de plantilla con un salario mensual de más de $3 con un céntimo, pensando que era decente y estable. Así que yo, que antes no tenía grandes ambiciones, empecé a asumir el papel de sustentador de la familia fuera del hogar. Soporté dificultades y me dediqué a los negocios desde que mi padre tuvo otro hijo después de volver a casarse. Ayudé a mi padre a ver mis capacidades y a dejarnos parte de la propiedad a mí y a Blake en el futuro. Damon aprovechó la oportunidad para traer a su madre para que cuidara de Blake. Ivy estaba acostumbrada a calumniarme delante de Blake y su padre, diciendo que como mujer, no hacía las tareas del hogar ni cuidaba al niño. En mi vida anterior, estaba muy angustiada, pero no tenía tiempo para lidiar con eso en este momento. Estaba muy indeciso y me costaba mucho. Blake tiene 11 años este año. Tal vez, después de una orientación adecuada, podría aprender. Sin embargo, en sus ojos, además de asco hacia mí, también había hostilidad. Por primera vez, me di cuenta de que algunos malos rasgos y el egoísmo podrían ser hereditarios en los genes. 3. Le di a Blake una última oportunidad. Blake, ven conmigo a visitar al abuelo esta noche.
No se ha sentido bien últimamente y podemos cuidarlo juntos. Yo no quiero cuidarlo. Él es tu abuelo, puedes estudiar en una escuela privada y tienes la mejor comida, ropa y todo gracias a tu abuelo cuando no se siente bien. ¿No es correcto que lo cuidemos? Yo tengo una buena vida gracias al cuidado esmerado de mi papá y mi abuela. Es natural que gastes dinero en mí. Dejé de hablar, tomé el acuerdo que me había entregado Damon y lo firmé directamente. Blake tiene 11 años y malas notas gracias a la ayuda de profesores VIP de alto nivel que contraté a un alto precio para varias materias. Apenas pudo entrar a la escuela secundaria. Puedo prever que sin la ayuda de estos profesores individuales, nunca podría entrar en el departamento de secundaria sobre la escuela privada. Si no puede entrar en el departamento de secundaria, será enviado de regreso a su lugar de residencia original. Originalmente con esta casa del distrito escolar, y si mi padre gastara algo de dinero, aún podría asistir a una buena escuela secundaria de acuerdo con el distrito escolar después de ser enviado de regreso. Pero después de vender esta casa del distrito escolar, solo puede aceptar el acuerdo general e ir a la peor escuela secundaria del distrito. A juzgar por su nivel, es imposible para él ingresar a la escuela secundaria y la universidad. Después de firmar, fue como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón y el dolor fue inevitable. Sin embargo, cuando pienso en cómo en mi vida anterior, después de quedar paralizada de la cintura para abajo mientras intentaba salvar a Damon, él se mostró indiferente conmigo. No importaba cuánto sufría de llagas y dolor en todo el cuerpo, él solo mostraba disgusto y nunca me cuidaba en absoluto. Fue de gran ayuda cuando su padre me engañó y conspiró para quedarse con mi propiedad. Me levanté y volví al dormitorio. Bien podría considerar a ese niño como un tumor. Si tienes un tumor, debes extirparlo por completo o traerá problemas interminables después de que Damon termine de ordenar. Fuimos rápidamente a buscar un certificado de divorcio. Luego comenzamos a preparar nuestro equipaje. Damon me preguntó, alquilemos un apartamento en una comunidad cercana por ahora. ¿Está bien? Está cerca de mi trabajo. Haz lo que quieras. Cuando se puso en contacto con el agente inmobiliario para ver la casa, cancelé todas mis tarjetas de crédito complementarias. Cuando firmó un contrato de alquiler y se dio cuenta de que no podía pasar la tarjeta para pagar el depósito, vino a preguntarme. Fingí estar enojada y le dije, cariño, mi papá se enteró de que vendimos la casa y bloqueó todas mis tarjetas. Damon sabía que mi padre siempre lo había menospreciado. Él solo había aprobado nuestro matrimonio a regañadientes debido a mi desesperada insistencia. Más tarde, cuando comencé a hacer negocios con mi padre, me dio un salario anual de 250,0 yuanes y una tarjeta complementaria, que se utilizó específicamente para los gastos de educación de Blake. Pero Damon ocasionalmente usaba la excusa de la educación de Blake para usar esa tarjeta complementaria, siempre que no fuera demasiado excesiva. Mi padre no dijo nada. Esta vez, Damon iba a utilizar esa tarjeta complementaria relacionada con la educación para pagar el alquiler. Cariño. Yo he estado pagando los gastos de la casa, todos estos años debes haber ahorrado algo de dinero para pagar el alquiler primero. El dinero de la venta de la casa llegará pronto. Conocí a Dañe y no tenía muchos ahorros, su salario era demasiado bajo. En los últimos años, él y Ivy habían desarrollado el hábito de ser extravagantes. Yo daba 130.000 yuanes para los gastos del hogar todos los años. Supongo que no quedaba mucho. Solo quería usar esto para empujarlo a un callejón sin salida. Damon no tuvo más opción que alquilar un apartamento más barato, pagando un mes de alquiler por adelantado y 3 meses de alquiler como depósito. Nuestra casa era una casa del distrito escolar. Y pronto apareció un comprador interesado. Antes de firmar el contrato, Damon me preguntó preocupado, cariño, ¿y si? Quiero decir, ¿y si perdemos dinero en la bolsa? Hice como que no me importaba y le dije, no te preocupes. Aunque perdamos, mi padre no me dejará sin hogar ni me obligará a alquilar una casa. Asintió con satisfacción y firmó el contrato de venta de la casa. Cada uno de nosotros recibió la mitad del pago de la casa. Después de recibir el dinero, simplemente llevé algo de ropa a la casa de alquiler simbólicamente y luego me fui a un hotel en otra ciudad con el pretexto de un viaje de negocios. Al principio, Damon me llamó varias veces. Me preguntó qué acciones comprar. No se lo oculté y le dije varias acciones en las que tenía una posición importante.
Pero sabía que no se atrevía a comprar, ya que esas acciones mías llevaban varios días subiendo. Pensaría que era una pérdida comprarlos ahora. 4. Las personas nunca pueden ganar dinero más allá de su nivel cognitivo. Damon lo sabía y estaba cegado por el deseo. Cuando le enseñaba a operar en bolsa, siempre se burlaba. Incluso a Blake le lavó el cerebro. Una vez, cuando Blake tenía solo 6 o 7 años, me dijo: «Mamá, operar en bolsa es simplemente oportunismo». En ese momento, le hice caso omiso con paciencia. ¿No te contó tu profesor la historia de Buffett? Sí, Buffett es asombroso. El profesor nos dijo que aprendiéramos de él. Buffett es el dios de las acciones. ¿Afirma que quiere aprender de los datos bursátiles mientras califica de oportunista lo que hace? En mi vida anterior, también le enseñé pacientemente. La negociación bursátil es una disciplina económica. Si no lo entiendes pero solo quieres ganar dinero en el mercado de valores, no solo estás actuando como un oportunista, sino que también estás soñando despierto. Sin embargo, si estás dispuesto a dedicar tiempo y energía a estudiar el mercado de valores y analizar los datos económicos de las empresas en las que estás invirtiendo, entonces estás haciendo una inversión. Recuerda, sin importar el trabajo que hagas, debes tener los pies sobre la tierra y ser bueno para pensar. Lamentablemente ninguno de los dos me escuchó en la mente de Blake. Su padre trabajaba en el gobierno, lo cual era honorable y decente. Yo era solo una empresaria oportunista sin ninguna habilidad real. Pronto descubriría qué tipo de vida llevaría, dependiendo únicamente del trabajo de su padre. Después de recibir el dinero de la venta de la casa, Damon dudó. Al principio, solo compró acciones por valor de decenas de miles de yuanes. Después de ganar un poco de dinero, empezó a sentirse complaciente y dudó si invertir todo el dinero de la venta de la casa. Regresé rápidamente a casa y fingí estar preocupada, para convencerlo. Cariño, no inviertas todo el dinero. ¿Y si pierdes? Sabía que estaban acostumbrados a ir en mi contra cuanto más lo convencía. Cuanto más decidido estaba a comprar. Damon me preguntó: ¿y tú? ¿Por qué invertiste todo el dinero de la venta de la casa? Simplemente porque he invertido todo mi dinero en acciones. Te aconsejo que inviertas menos. Todavía necesitamos mantener algo de flujo de efectivo en casa. Me vendría bien en el momento adecuado. ¿Por qué deberíamos llevarte la oportunidad de ganar dinero? Esta anciana probablemente pensó que la compraventa de acciones era como un depósito a plazo fijo en el banco. Mientras pusieras dinero, podrías ganar dinero. Hijo, cuando naciste, los grandes caquis rojos colgaban en lo alto. Tu abuelo y tú, Damon, ahora siguen diciendo que el mercado alcista genera dinero. No se trata de ti. Esto es una bendición del cielo. Fingí contestar una llamada telefónica, y no quería hablar más con ellos en ese momento. Escuché a Damon susurrándole a la anciana detrás de mí. Está bien, mamá, invertiré todo el dinero. De todos modos, incluso si perdemos, su padre nos rescatará. No pude evitar reírme. Ser inteligente sin aprender acabará teniendo consecuencias. El día después de que Damon comprara las acciones, vacié la mayoría de mis cuentas de acciones. Pensé que esta ola de aumento estaba llegando a su punto máximo. En cuanto a los medios de comunicación, algunos profesionales se mostraron pesimistas, mientras que otros siguieron alabando el mercado alcista de todos modos. Solo necesitan ganar dinero con el tráfico y no tienen por qué ser responsables de lo que dicen. Si aciertan, el recuento correspondiente se disparará si se equivocan. Pueden simplemente eliminar el vídeo de venta. Al calificar las acciones, debe tener su propio criterio. Y la inversión también debe estar dentro de su rango de posibilidades. Damon no cumplía ninguno de los dos puntos que me preguntó. Si yo estaba tomando ganancias y vendiendo las acciones. Le dije la verdad. Después de todos estos problemas, solo intenta ganar 100.000 yuanes o algo así. Ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de vender la casa y mudarse. Pensó que tenía sentido. Y de hecho ganó dinero durante unos días más, pero pronto el mercado comenzó a desplomarse. Al principio pensó que se trataba de una corrección temporal y decidió no vender. Después de que el mercado cayera durante unos días, el dinero que había ganado casi se había esfumado.
Justo en ese momento el mercado se puso ligeramente rojo y pensó que veía esperanza y se mostró reacio a vender a tiempo. En la siguiente jornada de apertura, el mercado alcanzó el límite diario y perdió decenas de miles de yuanes de golpe. Pero con su visión estrecha, se mostró reacio a reducir las pérdidas a tiempo. Así, después de medio mes, estaba completamente atrapado. ¡Qué tierna fuga! Casi cortada de raíz empezó a llamarme frenéticamente. A las 5. No rechacé las llamadas. Pero tampoco le respondí de inmediato porque mi objetivo no era solo divorciarme. Debía vengar el odio profundo de mi vida anterior después de que me llamara durante unas 10 horas. Finalmente respondí lentamente. Chen Siyuan, ¿dónde está la información privilegiada de tu padre? ¿Por qué no me dijiste de antemano que había llegado el pico? Ahora estoy perdiendo dinero y ni siquiera puedo vender las acciones. ¿Por qué gritas? Mi padre no es un dios y cuando estabas ganando dinero, no te vi mostrando respeto por mi padre. Tu padre siempre me ha menospreciado, ¿por qué debería ir a adularlo? Daimen. Ese es mi padre, cuida tu boca. Comencé con éxito otra pelea entre nosotros. Ya no era como en mi vida anterior. Siempre pensaba en él y me preocupaba que las peleas dañaran nuestra relación. Al verme enojar, rápidamente se echó atrás, cariño. Ahora estoy atrapada. No tenemos dinero ni para los gastos de la casa y no podemos comprar la casa de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Entonces alquilar una casa. Hay que aceptar las consecuencias de las apuestas. Ve y pídele a tu padre que nos compre una casa. Alquilar una casa no es una solución a largo plazo. Antes de que él empezara a quejarse conmigo, yo tomé la iniciativa y me quejé primero. Perdí aún más porque vendimos la casa y la montamos. Mi papá no me ha hablado durante mucho tiempo. Impaciente me preguntó directamente. Entonces paga el alquiler del próximo trimestre. Ahora estoy sin un centavo en lugar de consolarme. ¿Me estás pidiendo que pague el alquiler? Entonces colgué el teléfono. Quería que pensara que estaba enojada por la pérdida, que todavía tenía una oportunidad de reconciliarse conmigo y dejarme pagar por él para que pudiera seguir viviendo de forma extravagante. En los días siguientes, cada vez que me pedía dinero, yo se lo negaba de la misma manera. Después de una semana, empezó a mencionar repetidamente el tema de volver a casarse. Sabía que el sueldo que había ahorrado en los últimos años se había gastado. Empecé mi siguiente paso. Lo consolé y le dije que no era un buen momento para volver a casarse. Mi padre ha dicho que si me vuelvo a casar contigo, cortará relaciones conmigo. Unos días después, Blake tomó la iniciativa de ponerse en contacto conmigo por primera vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no puedo usar la tarjeta? ¿Para qué necesitas usar la tarjeta? ¿Cuánto necesitas? Para pagar el viaje de estudios del campamento de invierno. 50.000 yuanes. Tu madre está en la ruina. 50 yuanes, tal vez 50.000 yuanes, lo siento. De ninguna manera. ¿Qué quieres decir? Si no tienes dinero, ve a pedírselo a tu papá. Ni siquiera puedes con una cosa tan pequeña, es muy vergonzoso. ¿Quién es mi papá? Ya que no te gusta tu abuelo, ¿por qué gastar su dinero? Si necesitas pagar, acude a tu querido papá y a tu abuela. Mi papá y mi abuela están ocupados cuidándome y no pueden trabajar. ¿De dónde sacan el dinero? Cuidándote. Desde que eras pequeña, tu abuelo te paga el internado privado más caro. Tienen mucho tiempo para ganar dinero. No te conviertas en el chivo expiatorio de su pereza. Déjate de tonterías y transfiéreme el dinero rápidamente. Blake, te lo digo por última vez. No tengo dinero. ¿No tiene tu querida abuela una casa comercial en el condado de nuestra ciudad natal? Yo la pagué. Puedes venderla primero para pagar el dinero. Después de eso colgué el teléfono. 6. Cuando Damon volvió a contactarme, empezó con una reprimenda. ¿Le dijiste a Blake que le pidiera a su abuela que vendiera la casa? ¿Así es como educas a tu hijo? Después de renacer, puedo fingir que sonrío y engañarlo, pero nunca toleraré ni un poco de su mal carácter. ¿Por qué gritas? ¿Por qué tú y tu madre no os quejáis siempre de que nunca he educado a mi hijo?
Ahora tu hijo solo tiene dinero en sus ojos. Lo habéis malcriado. Es un verdadero desperdicio que yo haya gastado cientos de miles de yuanes en vosotros cada año. Sois todos unos inútiles. Además, no volváis a venir a mí. Prefiero estar soltera que volver a ser vuestra mula para ganar dinero. Le di una buena reprimenda y me sentí muy aliviada. ¿Qué quieres decir, cariño? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Por qué estás tan enfadada? Lo que quiero decir está muy claro en el pasado. Por más que trabajé no pude conseguir tu amor ni tu preocupación. Solo después de estar soltera puedo volver a sentirme feliz y maravillosa. ¿Quieres decir que no nos volveremos a casar? Sí, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. En los 2 días siguientes no respondí a ninguno de los mensajes de Damon. Solo publiqué un texto ambiguo en mis momentos de WeChat. Quiero hacer un viaje por capricho. Al igual que cuando era joven y me esperaba un futuro maravilloso, quería que él supiera que realmente estaba planeando convertir el divorcio falso en uno real al mismo tiempo. También le dejé un poco de fantasía. De vez en cuando actualizo mis momentos de WeChat. El sol poniente es rojo, las olas centellean. La playa es suave y la brisa del mar me trae recuerdos palpitantes de mi juventud. Por supuesto, me envió un mensaje: cariño, ¿dónde estás? Iré a buscarte. No hace falta. Le respondí fingiendo estar rígida, pero aún así le dije sutilmente. La playa en Sanya es muy suave. Eran las vacaciones del festival de primavera en esa época. Un billete de avión a Sanya costaba decenas de miles de yuanes. Y los precios del alojamiento y la comida también eran astronómicos. Elegí deliberadamente este momento para venir aquí porque sabía que Damon no escatimaría en gastos para perseguirme y conseguirme su vale de comida gratis de vuelta. En la universidad, gastó medio mes de gastos de manutención para comprarme el juego de muñecas que me gustaba. Y me sentí profundamente conmovida. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que solo gastó un poco más de 200 yuanes. Y ese conjunto de muñecas no era algo que yo quisiera desesperadamente. Sin embargo, me hizo sentir que estaba dispuesto a conseguirlo todo por mí. Hoy me dejó cautivar fácilmente. Seguramente me haría la misma vieja broma. Y como era de esperar, pronto me dijo emocionado: cariño, tengo un boleto para Sanya, espérame. Fingí estar sorprendida y le pregunté: ¿cómo conseguiste el boleto? Me dijo avergonzado que solía pagar con tarjeta de crédito de 2 amplificadores. Dijo que podíamos divertirnos primero y preocuparnos por pagar el boleto el mes siguiente. No hice ningún comentario, pero después de que llegó al aeropuerto de Sanya ese día, no respondí a su llamada varias horas después. Le respondí que lo sentía, que había ido a hacer surf al mar. Me preguntó con rabia contenida si podía ir a buscarlo. Me disculpé y le dije que todavía estaba en un yate con mis amigos y que simplemente le envié la dirección del hotel donde me hospedaba. 7. Supuse que solo había pedido dinero prestado para el boleto de avión. Debió haber pensado que lo recogería en taxi como antes y organizaría su alojamiento y comidas. Porque cuando regresamos al hotel unas horas después, él estaba caminando arrastrando su equipaje. Probablemente tomó un autobús del aeropuerto y luego se trasladó a un autobús. Cuando me vio, parecía que veía a un Salvador, todo polvoriento. Sin embargo, mi primo que estaba conmigo le dijo directamente: excuñado, le dijimos específicamente a la recepción que te reservara una habitación. Ve a registrarte tú mismo. Damon estaba atónito. Cariño, ¿cómo podemos no permanecer juntos? Mi prima volvió a hablar a toda prisa. Excuñado. Tú y mi hermana están divorciados y es ilegal vivir en la misma habitación. Y ahora vivo con mi hermana. Si te mudas, ¿qué pasa conmigo? Damon, probablemente reacio a pagar la habitación él mismo. Empezó a hablar sin pensar: tú, imbécil. Puedes pedirle a tu hermana que te abra otra habitación. Mi prima dijo: lo siento, mi tío me envió aquí para vigilar a mi hermana y evitar que tenga algún sentimiento persistente por ti. Después de eso, me llevó al ascensor. Dejando a Damon solo en el magnífico vestíbulo, mi primo me siguió poniendo al día. Damon no fue a la recepción para registrarse de inmediato. Después de dudar durante un largo rato, sacó su teléfono y realizó algunas operaciones.
Luego se quedó esperando en la sala de espera del vestíbulo durante un largo rato. No fue hasta más de 2 horas después que se dirigió felizmente a la recepción para registrarse. Supuse que el Wobby Limit de Damon se había agotado, y que la tarifa de la habitación recién había sido obtenida a través de un préstamo de la plataforma. No esperaba que me decepcionara más de lo que pensaba. Hasta donde yo sabía, sus registros de transacciones de Alipay siempre habían sido buenos, por lo que su Wobby Limit era de 40 a 50.000 yuanes. Inesperadamente. Se agotó muy rápido, Damon. Pedir dinero prestado es como apostar una vez que empiezas. Habrá incontables veces que lo termines. En los días siguientes mi primo me invitó a encontrarme con mi tía, que estaba de vacaciones en Sanya, para conocer a mi padre y cenar con varias familias. En resumen, Damon se alojaba en el Hotel Caro. Estaba ansioso, pero nunca tuvo la oportunidad de estar a solas conmigo. Finalmente, cuando llegó el 7º día del primer mes lunar, los turistas de Sanya empezaron a acudir en tropel hacia el norte. Mi padre y yo nos fuimos directamente. Pero Damon siempre tenía la esperanza de volver conmigo y de que yo me encargara de su comida, alojamiento y transporte como en la vida anterior. No compré ningún billete de vuelta. Los billetes de avión eran extremadamente caros, costaban entre 70.000 y 80.000 yuanes cada uno, y seguían siendo difíciles de conseguir. Sin embargo, como empleado temporal, tuvo que volver a trabajar. Pensó en que estaba atrapado en la hermosa isla de Hainan. Sentía ansiedad como si tuviera alas pero no pudiera volar. Finalmente sentí la alegría de renacer. ¿Qué pasó después? Si fue pagar el préstamo de Wobby y el préstamo en línea. O su incapacidad para volver a trabajar fue suficiente para hacerle pasar un mal rato. 8 en el vuelo de regreso. Seguí buscando una oportunidad para hablar con mi papá a solas en mi vida anterior. Mi padre murió en un accidente de coche a finales de marzo cuando mi madrastra lo llevaba en coche. Sin embargo, la relación rígida y sutil entre nosotros hizo que me fuera imposible decirle directamente que no se llevara el coche de mi madrastra. No podía creer que había renacido. En los pocos meses que habían pasado desde que renací, solo pude hacer lo posible para que viera mis cambios, con la esperanza de que confiara más en mí. Pero nunca tuve la oportunidad de estar a solas con mi padre. Especialmente después de divorciarme, la ira de mi madrastra contra mí alcanzó su punto máximo. Al igual que Damon, ya también estaba segura de que le pediría a mi padre que me comprara otra casa. Pero ella se resistía, porque el dinero que yo recibía supuestamente le pertenecía a ella y a su hijo. En cuanto a mi padre, él me amaba, pero se amaba más a sí mismo. En su vida anterior, mi padre hizo una fortuna con la compraventa de acciones, pero lo que realmente hizo que nuestra familia entrara en la clase media fue el negocio de mi madre. Mi madre utilizó el dinero que mi padre ganó con la compraventa de acciones como capital inicial para abrir una tienda. Gracias a una buena gestión, el negocio prosperó y el número de sucursales siguió aumentando, lo que hizo que nuestra familia fuera realmente rica. Pero después de eso, mi madre enfermó y falleció. Mi padre se casó rápidamente con mi madrastra y no me dio tiempo para adaptarme. Luché con él desesperadamente y el resultado final fue que empecé a vivir en un internado. Tenía 9 años ese año. Después de haber renacido. A menudo pensaba en las disputas que tuvimos mi padre y yo en la vida anterior, ya que los sentimientos hacia mí eran más un sentido de responsabilidad que de amor. Si él me hubiera dado un poco más de amor y paciencia, ¿no habría estado tan desprovista de amor en mi corazón? ¿No me habría dejado engañar tan fácilmente por Damon, perdiendo mi corazón de niña? ¿Y nunca habría sido tan tolerante con Damon y su madre en cuanto al llamado calor familiar? Pero al final, me dije a mí mismo que al menos él nunca me había hecho daño y siempre había cumplido con sus deberes como padre. Así que haría todo lo posible para salvarlo. Hoy en día, él sí que ha reconocido mis cambios, pero todavía no entiende mi sugerencia de que no se subiera al coche. Decidí tomar medidas directas el día del accidente para impedirle que se subiera al coche. Unos días antes, le envié un mensaje a mi papá diciéndole que quería quedarme en su casa hace poco, pero después de cenar. Aunque yo estaba deseando pasar la noche allí, mi madrastra me mandó eufemísticamente de vuelta al hotel. Como tenía 9 años, solo vivía con ellos durante las vacaciones. Mi madrastra y yo nos llevamos mal después. Después de mudarse a una casa más grande, ya no había espacio para mí.
Al principio viví con mi abuela. Y luego viví sola en la casa donde vivíamos mis padres y yo. No me enojé cuando me pidió que volviera al hotel esta noche. Solo le dije, Kia, créeme, ¿no pudiste salir en auto con mi papá recientemente? Ella miró a lo lejos y dijo con una leve sonrisa. Ocúpate de tus propios asuntos. Seguí su mirada y vi que en la sombra de la farola de la calle, no muy lejos de allí, estaba Blake. En la penumbra, su rostro parecía bastante inquietante. 9. Estaba a punto de irme cuando me vio y corrió rápidamente hacia mí. No había forma de evitarlo, así que tuve que enfrentarlo. Pero no esperaba que mi hijo, que siempre había sido como un iceberg o una bala de cañón, me regalara inesperadamente una lluvia cálida que nunca antes había experimentado. Mamá, me equivoqué, no te enojes más conmigo. Hasta donde recuerdo, esta parece ser la primera vez que él tomó la iniciativa de disculparse conmigo. Al ver que no dije nada, se puso un poco nervioso. Mamá, vuelve conmigo. Le pregunté en respuesta, ¿volver a dónde? Por lo que sé, los echaron de la casa alquilada porque debían el alquiler. Quería que volviera para pagar el alquiler y resolver su problema de alojamiento. Blake, tu padre y yo estamos divorciados. Y tú fuiste concedida a tu padre. Te transfiero la pensión alimenticia a tu cuenta todos los meses a tiempo. No puedo hacer nada con respecto a otras cosas. Mamá, me equivoqué. Si tú y papá no pueden volver a casarse, yo quiero estar contigo. En aquel entonces no me querías, así que no se puede cambiar el juicio. Vuelve. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Preferiría que todavía me odiara a que intentara complacerme para tener una vida mejor. Lo despreciaba de esa manera. Scarlett, ¿de verdad eres tan cruel? No esperaba que Blake me llamara por mi nombre. Reprimí mi ira y dije. Has vivido como un joven maestro desde que eras un niño, pero crees que es por tu padre, que tiene un salario mensual de 3,0 yuanes, y tu abuela, que no tiene pensión. Nunca has reconocido el amor que mi padre y yo sentimos por ti. Cuando nos divorciamos, estabas llena de asco y no querías estar conmigo. Ahora te envío la pensión alimenticia puntualmente todos los meses. ¿Soy yo la desalmada? Pero esa pensión alimenticia no es suficiente en absoluto. Yo solo me hago cargo de la mitad de tus gastos. El resto se lo dejo a tu papá. Pero mi papá no tiene dinero. Ahora ya sabes que tu padre no tiene dinero. ¿Sabes quién te ha estado proporcionando una vida acomodada? Mamá, ni siquiera participé en el campamento de invierno de la escuela. Las clases están a punto de comenzar. Dame 10.000 yuanes. Quiero reunirme con mis compañeros de clase. Al ver a Blake, que todavía tenía un sentido de extravagancia incluso en la pobreza, supe que no tenía esperanzas. Él seguía pensando en gastar dinero para complacer a la chica del campus de su escuela. Realmente quería decirle que primero buscara una manera de pagar las costosas tasas de matrícula de la escuela privada. Pero no quería decir más. Ahora solo pensaba en salvar a mi padre. Al menos tu padre sabe cómo conseguir algo a cambio de nada. Rey solo intenta mantener las apariencias. 10. Temprano a la mañana siguiente fui nuevamente a la casa de mi papá. Quería quedarme con él y usar la excusa de acompañarlo para que descansara durante medio mes. Solo recuerdo que el accidente de coche en mi vida anterior fue en marzo. Pero no puedo recordar la hora exacta. Mientras no haya salido recientemente, debería poder evitar ese accidente. Tan pronto como llegué a la entrada del hotel, vi a Damon esperando allí. No lo había visto en un mes y se había vuelto miserable y viejo. No pude evitarlo, así que tuve que pasar unos minutos lidiando con él. Cariño, regresa. He regañado a mi mamá muchas veces para que no vuelva a tener conflictos contigo. Me burlé de que él todavía pensaba que la raíz del problema era un conflicto entre suegra y nuera. Cariño, en estos días no ibas a casa y no tenías contacto conmigo. Estoy muy triste. No puedo vivir sin ti. Pedí dinero prestado para ir a Sanya por ti e incluso falté al trabajo. He regañado a mi madre y a Blake incontables veces. Realmente puedo hacer cualquier cosa por ti. Él todavía era muy bueno en echar la culpa a los demás, como cuando me perseguía en ese entonces. Me persiguió por ciertos deseos de su corazón,
pero me atribuyó el tiempo y el dinero que gastó en perseguirme. Damon, no te pedí que fueras a Sanya, fuiste allí por tus propios motivos, ya sea por tu dinero o por la pérdida de tu trabajo. Lo hiciste por tu propia iniciativa, no tiene nada que ver conmigo. Cariño, solías decirme a menudo que mis ingresos eran bajos y que querías que trabajara contigo, pero ahora no estoy de acuerdo, dejé mi trabajo. He decidido escucharte por el resto de mi vida. Me burlé de nuevo. Había oído que como estaba atrapado en Sanya y se resistía a gastar un boleto de basura muy caro para volver al trabajo y no podía encontrar una excusa razonable para pedir permiso, ya había estado en una situación embarazosa en la oficina. Más tarde no pudo devolver el préstamo de Huawei y se vio obligado a pedirle dinero prestado a Peter para pagarle a Paul. En particular, el préstamo en la plataforma lo presionó tanto que renunció a su trabajo por iniciativa propia para salvar las apariencias. Ahora, volvió a decir que renunció a su trabajo por mí. No se trata de escucharme por el resto de su vida, sino de tratar de confiar en mí por el resto de su vida. Damon, estoy realmente cansado de todas las disputas que tuvimos contigo y tu mamá a lo largo de los años, por favor no vuelvas a recurrir a mí. Enviaré la pensión alimenticia de Blake a tiempo todos los meses. Después de decir eso, me subí a un taxi y salí del estacionamiento para bebés y la madrugada hizo que mi comienzo fuera desfavorable. Inesperadamente, cuando mi madrastra me vio venir, inmediatamente puso cara de pocos amigos. Mi papá vio esto y me hizo a un lado. Scarlett, tú tienes tu propia vida y papá tiene su propia vida. Papá definitivamente te dará otra casa más adelante. No te preocupes, pero si presionas demasiado, despertarás las sospechas de tu tía y tu hermano. De repente me quedé atónita con las palabras de mi padre. No esperaba que pensara así de mí. Papá, en aquel entonces, ¿accediste a mi matrimonio con Damon porque me amabas y no podías rechazarme? ¿O por qué no querías preocuparte por mí y dejarme hacer lo que quisiera? ¿Qué importa? Después de que tu madre falleció, te distanciaste de mí. Cada vez que estábamos juntos, o bien nos peleábamos o bien tú tenías una cara fría. Pero aún así te crié, te proporcioné comida y ropa. Te compré una casa, te di un trabajo e incluso crié a tu hijo. Incluso pensé en regalarte la mitad de mi propiedad. Ya había hecho suficiente, ¿no? Pero después de todo, ahora tienes un hermano menor y una tía. Vivo con ellos y no puedo ignorarlos. Miré a mi padre después de 2 vidas. Parecía que realmente lo estaba conociendo por primera vez. Antes me enojaba que se volviera a casar tan rápido y me sentía agraviada por su ausencia durante mi crecimiento. Pero también me sentía culpable muchas veces hacia él porque mi hostilidad hacia mi madrastra le dificultaba las cosas. Sin embargo, ya no era solo mi papá, tenía su propia nueva familia y mis lágrimas se reflejaban en mi sonrisa. Dije, entonces papá, en lugar de ser mi papá, ¿te preocupas más por ser el papá de mi hermano y el esposo de mi tía, no? Mi papá no respondió y permaneció en silencio. Papá, ¿existe la posibilidad de que no tenga que pelearme con mi tía y mi hermano menor por nada? Esto es lo que merezco, ¿no fue mamá quien construyó el negocio familiar? Pero tu mamá falleció temprano. A lo largo de los años, tu tía y yo hemos estado a cargo del negocio familiar. Está bien, papá. De todos modos, todavía espero que no salgas en coche recientemente y calcules cuánto de la herencia de mamá me pertenece y me lo des de una sola vez. 11. Resulta que Renacer no viene con una trama perfecta como un drama con una trama satisfactoria donde el protagonista supera rápidamente las dificultades, pero afortunadamente, Renacer me permite vivir con claridad. Cuando regresé al hotel, descubrí que Damon todavía estaba allí. Damon, deja de esperarme. Me he peleado por completo con mi padre y mi madrastra, no le deja darme ni un solo centavo, ni siquiera mi trabajo anterior es tan divertido como lo es hoy. Cariño. Hace mucho que no me agrada tu madrastra ni tu padre. Te devolveré todo lo que te pertenece. Después de decir eso, se fue. Cuando dije esas palabras, esperaba que dirigiera su ira hacia mi padre y dejara de acosarme, pero no esperaba que realmente le ordenara a Blake que manejara hacia el auto de mi padre. Cuando escuché la noticia, no sentí grandes sobresaltos en mi corazón. Después de todo, mi padre seguía sin creerme. Él y mi tía iban juntos en el auto y ambos murieron después de un rescate eficaz. Como Damon esperaba. Como Blake era menor de edad, evitó el castigo penal,
sin embargo, los familiares de mi tía no estaban dispuestos a perdonarlo. Ante la presión y el interrogatorio constantes de la policía, Blake confesó y Eamon fue arrestado por incitar a un menor a cometer un delito. Abby vendió la propiedad y su ciudad natal para luchar contra la demanda del único heredero varón de la familia Damon. A mediados de marzo de ese año, en el lugar donde mi padre tuvo un accidente automovilístico en mi vida anterior, ocurrió otro accidente automovilístico. Solo entonces me atreví a confirmarlo. Mi hermano menor y yo empezamos a negociar la herencia. No pedí mucho. Solo quería todas las propiedades que tenía mi padre antes de su nuevo matrimonio y una cuarta parte de su herencia después del nuevo matrimonio. Pero con el apoyo de su familia materna, mi hermano menor no accedió a mi petición, por lo que solicité directamente un aumento de la cuota de la herencia. Legalmente hablando, mi tía murió antes que mi padre. Mi padre, como cónyuge, podría heredar el patrimonio de mi tía y luego mi hermano menor y yo dividiríamos su herencia en partes iguales. Después de todo, en mi vida anterior, cuando Damon me intimidó sin escrúpulos después de que quedé paralizada, mi hermano menor ya era un adulto. Debe haber oído hablar de eso hasta cierto punto, pero no pensó en rescatarme. Así que en esta vida, no le haré daño a propósito. Pero tampoco me importará ningún sentimiento de hermano-hermana. Finalmente obtuve la propiedad que me pertenecía como lo deseaba. Damon fue sentenciado a prisión. Ivy se hizo cargo de Blake, pero se enojó tanto con el que se le disparó la presión arterial. Se desmayó y quedó paralizada. Nunca volví a ocuparme de la custodia de Blake. Le di una pensión alimenticia de una sola vez hasta que cumplió 18 años. Con dinero y sin la estricta disciplina de la escuela privada, tuvo un carnaval de corta duración. Después de derrochar todo el dinero, se extravió por completo y su vida quedó arruinada. Más tarde, justo cuando cumplió 18 años, él también fue a prisión, acompañó a su padre a realizar trabajos forzados. La última vez que vi a Damon fue durante el juicio. Me amenazó en el tribunal: Scarlett, tienes que salvar a tu tía loca, olvida lo que hice por ti en la universidad. No seas desagradecido, dije con una mueca de desprecio. ¿Qué bondad me has mostrado? Me has invitado a desayunar por 10 yuanes y me has obligado a invitarte a una gran comida que vale cientos de yuanes al mediodía. ¿Me has pelado un pomelo con tus propias manos? Pero ese pomelo me lo envió el amigo de mi padre desde Fujian. Me diste las cosas más baratas, pero querías ganarte mis verdaderos sentimientos. Damon. En esta vida, ya no confiaré más en ti, ni confiaré en nadie como tú. Me mudé a una nueva ciudad y comencé una vida nueva y libre. Cuando tuve un enfrentamiento total con mi padre, me di cuenta de todos los problemas del mundo. Ahora tengo dinero y confianza. Solo creo en mí, solo me amo a mí misma y solo pago por mi propia felicidad renaciendo. Al final no me decepcioné a mí misma.